¿Qué lleva a alguien a cometer actos de violencia indescriptibles? ¿Está en su naturaleza, en la crianza o en algo mucho más oscuro? El día de hoy hablaremos de uno de los casos que conmocionó al Reino Unido por su violencia, el caso de Joanna Dennehy, una mujer que comenzó su vida siendo una niña inocente para convertirse luego en una de las peores asesinas seriales del Reino Unido. Joanna Dennehy nació en 1982 en Harpenden, Londres. La infancia de Joanna Dennehy fue descrita por sus propios familiares como completamente normal, ya que creció en un entorno aparentemente feliz. Su niñez transcurrió en una espaciosa casa de 4 habitaciones con un bello jardín donde podía compartir momentos felices junto a su familia. Joanna tenía una muy buena relación con su hermana menor, María, con una diferencia de 3 años entre ellas. Compartían una habitación con camas tipo literas y habían creado su propio vocabulario secreto. María recuerda que Joanna era dócil, nada agresiva y solía jugar con muñecas. Además, en el colegio, Joanna protegía a su hermana menor de cualquier comentario desagradable, exigiendo disculparse a quienes intentaban molestarla. Al regresar a casa, ambas niñas se subían al árbol del jardín trasero, donde pasaban horas cantando y platicando, consolidando una conexión fraternal que parecía inquebrantable en aquellos días. María Dennehy, hermana de Joanna, relató que sus padres trabajaban muy duro para garantizar un buen estilo de vida familiar, debido a que Kevin, su padre, era guardia de seguridad y Caitlin, su madre, empleada en un comercio. Sus días estaban llenos de esfuerzo. Aún así dedicaban tiempo para poder platicar con sus hijas sobre cómo iba su vida día a día. María mencionó que sus padres Kevin y Caitlin eran un poco estrictos, pero no lo eran en exceso. Por lo tanto, su hogar era un lugar equilibrado y lleno de atención familiar. En una de las pocas entrevistas que ha concedido, confesó su desconcierto al no poder entender qué sucedió exactamente. Había una chica que amábamos y que un día se convirtió en un monstruo, mencionó María. Fue durante la adolescencia cuando Joanna Dennehy, siguiendo este cambio radical, comenzó a faltar al colegio y a confrontar a sus padres de manera constante. A los 13 años se escapó de su casa con un joven de 18 años. Aunque el noviazgo fue breve, fue suficiente para preocupar profundamente a su familia. Para ese punto también había comenzado a robar dinero, además de consumir alcohol y probar drogas. Sus padres lograron que regresara a su casa, pero debido a que las tensiones continuaron escalando, Joanna se fugó nuevamente. Por lo tanto, la convivencia familiar se volvió incontrolable. A pesar de todas las pláticas que Kevin y Caitlin tenían con Joanna, no lograban detenerla. Cuando Joanna comenzó una relación con John Traynor a los 15 años, mientras él tenía 20. Ellos se conocieron en 1997 mientras él paseaba a su pastor alemán en un parque. John mencionó: ella se me acercó, le encantaban los perros y todo comenzó desde ahí. Se había peleado con sus padres y era un poco libre, pero me gustaba, de hecho la amaba. Kevin, el padre de Joanna, intentó enfrentar a John y le recordó que su hija era menor de edad. Sin embargo, esto no le importó a John. Las discusiones familiares se hicieron cotidianas y la pareja continuó adelante con su relación. Incluso, durante un tiempo, vivieron en una carpa instalada en el jardín de los Dennehy. María recuerda que en esos meses su madre pasaba los días llorando. A los 16 años, Joanna Dennehy tomó la decisión definitiva de irse de la casa de sus padres, dejando a su familia desconsolada. Para ese punto, las esperanzas de sus padres de retomar el control ya se habían desmoronado. Al cumplir 17 años, Joanna Dennehy quedó embarazada por primera vez. En ese momento decidió dejar de consumir drogas y alcohol, ya que quería cuidar al bebé que venía en camino. En 1999 nació su primera hija, Cheyenne. Sin embargo, la abstinencia no duró mucho, y poco después del nacimiento de su hija, Joanna retomó su vida de excesos. Solía abandonar a la niña con John para salir de fiesta, mostrando un descontrol absoluto. Su conducta se volvió extremadamente violenta. Cuando estaba borracha o drogada, golpeaba y pateaba a John. Llegó a beber hasta 2 botellas de vodka al día, transformando la vida familiar en un auténtico infierno. John dijo: ella nunca quiso tener hijos,
siempre decía que quería que solo fuéramos ella y yo. En una foto que tomamos de ella sosteniendo al bebé, se podía ver en su cara que no estaba interesada. John mencionó que fue el inicio del declive de Joanna hacia el alcohol, las drogas, la violencia y las relaciones casuales, tanto con hombres como con mujeres. Me engañó con un vecino y estaba usando sustancias ilegales, mientras yo trabajaba 17 horas como guardia de seguridad. Ella estaba bebiendo en casas de amigos hasta quién sabe qué hora. Después de sentirse traicionado, John se trasladó junto a su hija a Kings Lynn, en Norfolk. En 2003, la pareja se reconcilió y John decidió darle otra oportunidad a Joanna. Ella encontró trabajo en unas granjas cercanas. Sin embargo, su consumo de alcohol aumentó de manera alarmante. John mencionó que llegaba al punto en que le pagaban con botellas de whisky y vodka en lugar de dinero, y que volvía a la casa paralítica, destrozando todo. En el 2016, la pareja recibe a su segunda hija. Sin embargo, esto no hizo más que agravar la adicción de Joanna Dennehy. Llegó al punto de comenzar el día consumiendo cervezas fuertes desde la mañana. A pesar de que John hizo todo lo posible para ayudarla, no logró modificar su comportamiento. Ni siquiera le daba un abrazo o un beso a la bebé, mencionó John. En 2009, John Trainor llegó al límite. Angustiado y temiendo por su seguridad, se marchó con sus 2 hijas. Sabía que tenía que escapar cuando sacó un cuchillo de 15 centímetros de su bota hasta la rodilla y lo clavó en la alfombra con los ojos fríos y vacíos, dijo su expareja John Trainor. Después de un tiempo en el 2012, Joanna Dennehy fue arrestada por cargos de agresión, lo que provocó que pasara un tiempo en prisión. En ese momento su comportamiento ya mostraba señales alarmantes, ya que durante ese mismo año pasó varios meses en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Peterborough, donde fue diagnosticada con un trastorno de personalidad antisocial. Después de ser dada de alta, se fue a una agencia inmobiliaria llamada Quicklet para encontrar una habitación donde vivir. Ahí conoció a Kevin Lee, un hombre casado y con 3 hijos de 48 años, quien era copropietario de la agencia. No solo le ofreció alojamiento, sino también trabajo, encargándolo de desalojar a los inquilinos que no cumplían con sus pagos. Joanna Dennehy, por lo tanto, se presentó como una mujer que destacaba por su belleza y carisma, con unos lindos ojos azules, rasgos perfectos, cabello lacio y rubio, así como piercings y tatuajes. Era completamente provocativa y sabía cómo manipular a quienes la rodeaban. Su apariencia atractiva y su personalidad audaz le permitían esconder su carácter agresivo, haciendo que los hombres rara vez pudieran resistirse a ella. Kevin Lee no fue la excepción y comenzó un romance con Joanna. El primer crimen de Joanna Dennehy ocurrió en una de las propiedades que ella cuidaba para su empleador, ubicada en Welland, en el extremo norte de Peterborough. Fue cuando su verdadera naturaleza comenzó a manifestarse de manera violenta y letal. Joanna había conocido hace tiempo al polaco Lukas Slabowski, un hombre de 31 años que trabajaba en un almacén. Para ese punto habían iniciado una relación, al grado de que Lucas alardeaba entre sus amigos sobre su novia inglesa. El martes 19 de marzo del 2013, debido a un mensaje que Joanna le envió a Lucas a su celular, él acudió a una casa en Welland con la expectativa de un intenso encuentro íntimo. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, Joanna lo apuñaló directamente en el corazón con un cuchillo pequeño. Completamente fría y sin remordimientos, arrastró su cuerpo y lo dejó en un contenedor de basura en la calle. Al colocar el cuerpo en el contenedor, Joanna detuvo a un adolescente de unos 14 años aproximadamente que pasaba por ahí y le mostró el cadáver de Lucas, ya que buscaba atención y notoriedad. Su objetivo era que la escena fuera descubierta y convertirse en el centro de atención. No obstante, esto no ocurrió porque la adolescente, probablemente aterrorizada, no dijo absolutamente nada ni lo reportó a las autoridades. Joanna Dennehy comenzó a sentirse muy frustrada por esta falta de reconocimiento. 10 días después, el 29 de marzo del 2013, asesinó a uno de sus compañeros de vivienda, John Chapman, de 56 años. Chapman era un exmarino y veterano de la Guerra de Malvinas.
Aunque la policía concluyó que lo apuñaló mientras dormía indefenso, Joanna ofreció una versión distinta. Ella afirmó que lo acuchilló porque él no salía del baño, donde ella quería entrar. Los psiquiatras interpretaron este relato como un intento de Joanna por construir una narrativa en la que su víctima no pareciera un hombre vulnerable, ya que necesitaba que sus actos fueran percibidos como parte de un espectáculo provocador. Joanna Dennehy era una mujer muy narcisista y estaba desesperada de atención. Después de asesinar a John Chapman, Joanna envió un mensaje de texto a su jefe y arrendador, Kevin Lee, con quien mantenía una relación amorosa desde que había comenzado a trabajar con él. En el mensaje le propuso un encuentro para tener intimidad sadomasoquista, ya que Kevin le había confesado a un amigo que Joanna había expresado su deseo de vestirlo con ropa de mujer y someterlo. Debido a esta propuesta, Kevin no tardó en acudir al lugar indicado, la misma casa donde Joanna había asesinado a Lucas 10 días antes. Al llegar Kevin, Joanna lo apuñaló 5 veces, perforándole los pulmones y el corazón, convirtiéndola así en su tercera víctima. Luego vistió su cuerpo con un ajustado vestido negro de lentejuelas. Para este punto, Joanna Dennehy ya tenía 2 cadáveres, lo que la llevó a pedir ayuda, ya que manejar la situación por sí sola se había vuelto insostenible. Por lo tanto, contactó a Gary Stretch, un hombre de 48 años con quien también compartía vivienda Joanna, ya que lo había conocido cuando comenzó a trabajar para Kevin Lee. Gary Stretch era un delincuente con antecedentes y de gran complexión física, alto y robusto. Durante la llamada, Joanna, completamente despreocupada, le dijo de forma literal: "Ups, lo hice de nuevo". Gary Stretch, completamente consciente del tipo de persona que era Joanna, llamó a otro hombre, Leslie Layton, de 36 años, para ayudar juntos a Joanna. Leslie Layton se fue a vivir con Gary y Joanna a la misma casa. Gary colaboró en deshacerse de los cuerpos arrojándolos en zanjas ubicadas en un área rural. El cadáver de Kevin Lee, vestido de manera provocativa, con el traje negro de lentejuelas, fue dispuesto en una posición que sugería una intención deliberada y calculada, lo que reflejaba el grado de planificación detrás de los actos de Joanna Dennehy. Gary Stretch y Leslie Layton sentían una gran fascinación por Joanna y disfrutaban verla actuar de la manera que lo hacía. Joanna aprovechaba sus dotes de seducción para manipular a estos 2 hombres y así accedieran a ayudarla en todo. La esposa de Kevin Lee, preocupada por no saber nada de su esposo, hizo un reporte a la policía por desaparición, lo que hizo que comenzara una investigación de búsqueda. El 2 de abril, mientras Gary conducía su auto, escuchó a Joanna expresar su insaciable necesidad por volver a asesinar. "Quiero divertirme, necesito divertirme", dijo Joanna. En ese momento, Joanna estaba completamente descontrolada, ya que, aunque sabía que la policía estaba buscando sus pasos, su deseo por continuar asesinando era más fuerte. Al llegar a Hereford, Gary detuvo el carro para que ella pudiera llevar a cabo su macabro plan. De manera aleatoria, Joanna escogió como víctima a Robin Bereza, un hombre de 64 años que paseaba a su perro. Sin previo aviso, lo apuñaló por la espalda. Sin embargo, al ver que un auto pasaba cerca y que el conductor los miraba, Joanna le devolvió una sonrisa encantadora, pero debido a la precaución, decidió regresar rápidamente al vehículo con Gary. 9 minutos después, en un callejón sin salida, Joanna atacó de forma aún más brutal a John Rogers, un hombre de 56 años que también paseaba a su mascota. Lo apuñaló salvajemente, dándole un total de 30 puñaladas, completamente convencida de que lo había asesinado. No obstante, debido a la increíble resistencia de sus víctimas, ambos hombres lograron sobrevivir a los ataques, dejando en evidencia que incluso en su violencia descontrolada, Joanna no había conseguido lo que se proponía. Al mismo tiempo, varios vecinos de Hereford comenzaron a reportar a la policía que una mujer estaba atacando a los transeúntes. Debido a estos testimonios, junto con las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, las autoridades lograron localizar y arrestar a Joanna Dennehy ese mismo día. En ese momento, su actitud era completamente desconcertante. En los videos se puede observar cómo coqueteaba con los policías, hacía bromas y agradecía cuando la describieron como pequeña.
Incluso les aseguró con tono provocador que encontraba el comentario sexy. Cuando preguntó por qué la estaban arrestando y le informaron que era por sospecha de intento de asesinato, ella respondió con una sonrisa calmada y desafiante que podría ser peor. Su comportamiento reflejaba una total falta de remordimiento y una actitud completamente fría frente a la gravedad de sus crímenes. 2 días antes de su arresto, el 30 de marzo, el cuerpo de Kevin Lee fue descubierto. Su cuerpo se encontraba en un pozo en Newborough. La autopsia determinó que su muerte fue causada por múltiples heridas de arma blanca en el pecho. Para ese punto, las autoridades ya comenzaban a conectar los crímenes. Después de la detención de Joanna el 3 de abril, se encontraron los cuerpos de Lucas y John Chapman. Ambos presentaban heridas fatales de cuchillo en el corazón, el cuello y el torso, confirmando el brutal patrón de violencia de Joanna. El Tribunal Penal de Old Bailey de Londres no escatimó calificativos al referirse a Joanna Dennehy. La describieron como una persona mentirosa, compulsiva, calculadora, manipuladora, maliciosa y cruel. Durante el juicio, la británica admitió sin reparos: "Sí, soy una asesina en serie", y concluyó de manera fría y directa: "Me he declarado culpable y eso es todo". Para ese entonces, el 28 de febrero del 2014, Joanna fue condenada a cadena perpetua por los 3 homicidios y los 2 intentos de asesinato. Debido a la gravedad de sus crímenes, no tiene posibilidad de libertad condicional. Por lo tanto, pasará el resto de su vida en la prisión de Bronzefield, ubicada en Surrey. Por su parte, Gary Stretch, uno de los cómplices, también recibió una condena de cadena perpetua debido a su participación en los intentos de asesinato, sellando así su destino junto al de Joanna Dennehy. Leslie Layton, al no participar en ninguno de los crímenes, llegó a un acuerdo donde él se ofrecía a dar toda la información que pudiera ayudar al caso. La imagen de Joanna sosteniendo un cuchillo similar a los que aparecen en los videojuegos de Final Fantasy la representa completamente, una mezcla entre lo angelical y lo demoníaco, ya que combinaba un atractivo físico con una personalidad peligrosa. Muchos hombres sucumbieron ante este letal encanto. Durante sus sesiones con el psiquiatra de la prisión, Joanna hizo una confesión impactante: "Maté para ver cómo me sentiría, para comprobar si era tan fría como creía serlo. Luego le tomé el gusto, se volvió adictivo". Estas palabras reflejan el grado extremo de su insensibilidad y su adicción al dolor ajeno. Debido a sus declaraciones y su historial, fue diagnosticada con psicopatía, trastorno antisocial de la personalidad, parafilia y sadomasoquismo. Para ese punto, Joanna ya había reconocido que encontraba excitación en el dolor ajeno y en la humillación de otros. También admitió que necesitaba experimentar y provocar dolor durante sus encuentros íntimos, algo que para ella era una fuente de éxtasis. Además, confesó que disfrutaba asesinando, ya que había planeado terminar con la vida de 9 hombres más. Ella deseaba alcanzar una fama mayor que la de Bonnie y Clyde, la icónica pareja criminal estadounidense de los años 30. Joanna Dennehy describió esta obsesión como una lujuria sádica de sangre, dejando claro su insaciable necesidad de violencia y notoriedad. John Trainor, ex esposo de Joanna Dennehy y padre de sus 2 hijas, expresó su testimonio. Afirmó que la conmoción por los hechos sigue completamente presente en su vida. "Lo que ella hizo es horrorífico, sin embargo, ni yo ni mis hijas somos responsables de sus acciones. No puedo pedir disculpas por algo que no fue culpa nuestra". En febrero del 2014, Joanna Dennehy fue ingresada a prisión. Pero su llegada no estuvo exenta de controversias, ya que rápidamente provocó un cambio en el penal, debido a que amenazó con asesinar a Rose West, otra reconocida asesina en serie que compartía prisión con ella. Las autoridades se vieron obligadas a trasladar a West a otra penitenciaría por su seguridad. Ese mismo año, Joanna inició una relación amorosa con un constructor de West Sussex. Aunque el hombre afirmó en una entrevista que se había enamorado de ella, la realidad era completamente distinta. Joanna solo planeaba utilizarlo como parte de un elaborado plan para fugarse. Su estrategia incluía asesinar a un guardia y quitarle uno de sus dedos para usar sus huellas dactilares y poder acceder a las cerraduras biométricas de la prisión para poder escapar.
Sin embargo, su plan fue descubierto y debido a la gravedad de la situación, Joanna Dennehy fue confinada en aislamiento para evitar nuevos intentos. En 2017, Joanna Dennehy comenzó a alardear ante las demás reclusas, asegurando que en realidad había asesinado a 4 personas. Ya que su sed de atención parecía inagotable, utilizaba cualquier oportunidad para destacar ante las demás. Para ese punto, su comportamiento dentro de la prisión era completamente errático y alarmante. En agosto del 2018, Joanna, junto a su nueva novia en prisión, idearon un pacto suicida. Según el plan, ambas morirían juntas, pero debido a que los guardias intervinieron a tiempo, no lograron su cometido. Fueron encontradas inconscientes en un charco de sangre. Joanna Dennehy había intentado cortarse la garganta, mientras que su pareja presentaba cortes en las muñecas. Los guardias descubrieron a la pareja tirada en el suelo y en estado crítico. A partir de ese momento, las autoridades decidieron separarlas y asignarlas a células distintas para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, poco tiempo después, Joanna intentaría quitarse la vida nuevamente, pero una vez más fracasó en su intento, dejando en evidencia el estado crítico de su salud mental dentro del confinamiento. Caitlin, la madre de Joanna Dennehy, la describía como una niña completamente normal, amante del deporte, en especial del hockey, y con una sensibilidad especial. Caitlin mencionó: si pisaba un gusano, se sentía mal, incluso solía llevarse los bichitos a su cama. Era una chica adorable, educada con todos. Sus maestros decían lo mismo. Sin embargo, reconoció que, debido a cambios en su adolescencia, Joanna comenzó a transformarse de manera drástica. Para ese momento, dejó de asistir al colegio y comenzó a frecuentar a chicos mayores. Por su parte, Cheyenne Traynor, la hija de Joanna, cuando tenía 19 años, rompió el silencio en una entrevista, contando que se enteró de que su madre era una asesina serial cuando tenía 13 años, durante una visita a casa de unos amigos. Intrigada y asustada, buscó información en internet y descubrió toda la verdad. Desde entonces, Cheyenne vivió en una montaña rusa emocional, siempre bajo la sombra de una madre criminal. Confesó que tenía un miedo constante de convertirse, de alguna manera, en una psicópata asesina serial como su madre, lo que le provocaba pesadillas frecuentes. En una ocasión, incluso llegó a preguntarle a su padre con ingenuidad: ¿me volveré como mamá? David Wilson, profesor de criminología, explicó en una entrevista que es completamente sorprendente cuán atractivos pueden resultar algunos psicópatas. Según él, te hacen sentir como si fueras el centro del universo, ya que necesitan acercarse para luego manipularte. Es esa habilidad camaleónica lo que dificulta identificar al verdadero psicópata. En el caso de Joanna Dennehy, era asombroso cómo sus cómplices, quienes disfrutaban de sus encantos íntimos, la obedecían sin cuestionarla. Su carisma era tal que atraía incluso a aquellos que sabían que estar cerca de ella implicaría algún tipo de peligro. Joanna representaba un fenómeno único, ya que sus aliados masculinos nunca desafiaron su autoridad ni liderazgo. La psicología detrás de estas relaciones se conoce como locura compartida entre dos. Usualmente en estas dinámicas el hombre es el dominante. Lo inusual en el caso de Joanna Dennehy es que ella era completamente dominante y los hombres eran quienes obedecían. Con el paso del tiempo, el impacto de sus acciones todavía deja un sabor amargo entre quienes la conocieron. Hoy, con 42 años, Joanna Dennehy es considerada una de las 9 asesinas seriales más crueles de Gran Bretaña, cumpliendo exactamente con lo que siempre deseó: ser recordada por su crueldad y notoriedad. Me gustaría saber qué piensas del caso de Joanna Dennehy. No olvides dejarme tus comentarios y recuerda que nos vemos en el próximo video.